Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos de la segunda quincena del mes de enero, de los primeros días de febrero y lo más importante, de la luna nueva del 29 de enero que marca un hito energético. Todos estos días son un portal, marcan un antes y un después, es un punto de no retorno, es un salto hacia el futuro. Es realmente un salto cuántico, es como que nos lanza con una catapulta hacia adelante. Es un momento energético extremadamente potente, casi sagrado, casi predestinado por la presencia del Nodo Norte estos días. Ya se los voy a explicar todo. Pero que es sumamente importante que tengamos claro que en la luna nueva del 29 todas estas energías cuajan, invitándome a avanzar hacia un nuevo yo, hacia una nueva realidad, hacia una nueva experiencia de vida, pero dejando algo atrás. El secreto de este proceso de transición es que te des cuenta, que tu antiguo yo murió. Que el 2024 nos terminó de matar. Y que realmente una parte de tu identidad, una parte de quien tú eras, una parte de tu sistema de creencias, lo que le dabas importancia, algo dentro de ti simplemente está muerto, se pudrió. Esto tiene que ver con el punto de no retorno, porque no puedo volver a tratar de conectar con un yo que ya no existe, con un yo que ya no me hace sentido, un yo cuyas expectativas, lo que valoraba, lo que era importante, lo que quería, el sistema de creencias que tenía, ya no resuenan con quién soy yo. Entonces, esto es fundamental de entender que se murió algo en mí. Y este periodo, de más o menos desde el 15 de enero hasta el 3 de febrero, es un periodo para decir, ok, dejo ir ese yo que no puede avanzar, que no puede pasar a esa nueva etapa. ¿Por qué no puede avanzar a esa nueva etapa? Porque por su vibración. Por su vibración. ¿A qué me refiero por su vibración? Porque el miedo, el enojo, la rabia, las emociones que la embargan, no me permiten ver la vida desde un nuevo punto de vista. No me permiten abrirme las nuevas opciones. No me permiten darme cuenta que en esos miedos y que en esas creencias yo ya no quiero seguir viviendo. Hay un nuevo yo que tiene que surgir, tiene que liberarse, tiene que emerger. Por lo tanto, este periodo es realmente darnos cuenta que para avanzar hacia este nuevo yo, tengo que dejar algo atrás. Y estos días de enero te van a pedir, deja algo atrás. De qué es importante de entender algo, mi gente querida. En septiembre, octubre y noviembre del 2024 fue un periodo extremadamente plutoniano donde se murieron muchas cosas, se desarmaron muchas estructuras. El periodo, estos días también es plutoniano, pero es diferente. ¿Por qué? Porque sí, por supuesto, puede ocurrir que pasen cosas que me quiten cosas de mi realidad, que se terminen ciertas cosas en mi vida, obviamente. Pero lo más importante que te quiero dar de decir es que te des cuenta que en ti, qué comportamiento, qué pensamiento, qué forma de ser ya se pudrió y se venció. El cambio, lo que hay que soltar, es sobre todo un estado interno, no tanto en lo externo. Porque en este despertar de conciencia tenemos el Nodo Norte conjunción Neptuno. Estos momentos mágicos, estos momentos de alta conciencia, de alta conexión espiritual. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Que no hay diferencia entre lo de afuera y lo de adentro. No hay diferencia. Neptuno te dice no hay separación, no hay diferencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese Nodo Norte en Piscis con Neptuno en Piscis en este momento? Que lo que hay en ti, tus estados internos, se van a reflejar allá afuera. Por lo tanto, el terreno
El terreno, Acuario nos habla de un yo consciente que se reconoce, que se ve, que se puede observar. Entonces, el ejercicio muy importante de liberación que nos propone la vida es darte cuenta cuál es el estado interno predominante dentro de ti, o cuáles son los pensamientos predominantes dentro de ti, o cuáles son las emociones predominantes dentro de ti que ya no pueden pasar esta etapa. Vuelvo a repetirlo. Para avanzar hay que dejar algo atrás. ¿Y qué nos dice este proceso plutoniano? Que nos va a doler probablemente. Hay un duelo. Es natural. Somos seres humanos. Pero primero, veamos, reconozcamos. Ya les voy a dar... Este video tiene un montón de consejos. O sea, tengo un PowerPoint gigantesco preparado para este video. Un montón de consejos, un montón de claves, un montón de guías. Porque tenemos que ir fluyendo con este proceso. Porque realmente el año comienza con la luna nueva del 29. Vamos a empezar a ver cómo empiezan a ocurrir sucesos que empiezan a cambiar la realidad. Partamos de la base que Trump asume el 20 de enero. Ya sea que te guste o no te guste Trump, yo no tengo partido con Trump, pero lo que quiero decir es que la entrada de él va a empezar a significar el cambio en el planeta Tierra. Como yo les comenté, Trump es el jinete del apocalipsis del sistema antiguo que había. Y va a ir movilizando los cambios. Entonces, que entre el 20 de enero y la luna nueva sea el 29 de enero, significa que comenzó una nueva era. Así que, mi gente, si ustedes están realmente cansados del antiguo mundo, no se preocupen que se viene un nuevo mundo que va a generar un cambio colectivo, va a generar un cambio individual. Pero... Y también entendamos algo, porque tengo que hablarles mucho del triángulo pequeño. El triángulo pequeño es extremadamente importante, pero en este despertar cuántico de conciencia, donde lo que es afuera es reflejo de lo que hay adentro, por lo tanto, los futuros que voy co-creando y manifestando dependen directamente de mi estado interno, tenemos que darnos cuenta que se nos viene un momento donde las líneas de tiempo que se abren son un montón. Imagínense como una película de ciencia ficción donde a la protagonista le dicen, mira, en este momento pueden abrirse un montón de líneas de tiempo diferentes porque es un salto cuántico hacia nueva realidad. Y esta realidad te puede llevar para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Por lo tanto, ¿y de qué depende? De esa presencia consciente aquí en el ahora y entender que realmente en el aquí está la clave. Y en entender que ya no soy la misma persona. ¿Me siguen? Esta quincena y luna nueva marcan un antes y un después. Es el momento de cruzar un umbral hacia una nueva etapa personal y colectiva. Soltemos lo que ya no nos sirve y abracemos el futuro con confianza. La confianza, la fe, pero no en el futuro, sino en mí, va a ser clave. En mí va a ser clave. Por si acaso, si tú te has sentido tensionada de estos días de enero, yo he hablado con bastante gente, hay gente que me dice que está bien, otra gente que me dice, no, estoy súper tensionada, está todo más o menos complicado. Recuerden que la famosa oposición de Marte con Plutón, que está activa desde noviembre, sigue presente estos días. Así que, y es muy clave, porque ¿qué nos está mostrando todavía esto? Que los comportamientos y patrones que surjan desde el ego, desde el control, desde la lucha, desde la resistencia, te están desgastando. Mucho. Entonces, todos estos movimientos de dejar ir algo, de estar presente y de confiar. Piscis, no, Norte en Piscis y Neptuno, lo vuelvo a repetir. Confiar, fluir, entregarme, es el momento. Esta tensión, esta oposición sigue hasta el 28 de enero. Así que después del 28 se suaviza. Y en realidad los tránsitos en febrero son mucho más tranquilos, excepto por algunos de Urano que van a implicar muchos cambios. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que no hay vuelta atrás, tiene que ver con la analogía de quemar los barcos. Tiene que ver con que no puedo regresar al antiguo yo. ¿Me puedo hacer responsable de quién soy yo en este minuto? Entonces, les voy a hablar de un tema astrológico clave, que es clave el 2025, pero se súper activa ahora.
que es el triángulo pequeño. Cuando a mí, en el taller de 2025 que hice hace unos días atrás, les preguntaba cuál es la alineación energética más importante del 2025, algunos me decían la entrada de Neptuno en Aries, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Saturno en Aries, etc. Y yo les decía, no. O sea, son importantes eso, pero lo más importante es el triángulo pequeño que van a ver en pantalla. Ese triángulo pequeño donde Urano, Plutón y Neptuno se alinean es un acelerador de conciencia cuántico. ¿Por qué va a ser el protagonista? Si usted me dice, pero si el año pasado también estuvo y va a estar el 2026-2027. Sí. Pero este año Saturno se va a poner en la punta de este triángulo pequeño. ¿Y qué significa que Saturno se ponga en la punta del triángulo pequeño? Que esta transformación total del mundo. Miren, desde el uraniano, este Urano en Tauro y este Urano después en Géminis, que nos van a pedir, que nos va a ayudar esta energía a soltar apegos materiales, a soltar creencias con el dinero, a soltar los sistemas económicos antiguos, a soltar nuestras ideas antiguas, a soltar ideas antiguas de la escasez, ideas mentales, creencias de que es bueno, de que es malo, ideología, etc. se sueltan. Plutón en Acuario, que empuja dentro de este triángulo una transformación social y colectiva, que es la que vamos a ver, que va a empezar ya está ocurriendo, pero vamos a ver cómo el mundo desde lo social, desde lo colectivo, desde lo político, desde las organizaciones, desde los gobiernos, desde las grandes alianzas, todo se comienza a transformar, desde el mundo social, desde la revolución humana, desde que la gente sale a protestar y a decir basta, ¿me entienden? Y también una revolución de libertad personal donde realmente quiero ser libre de mi propio esclavista, que soy yo, que es mi ego, que son mis miedos y mi estructura. Y este Neptuno en Piscis, que está en el triángulo también, que es una apertura y una conexión con lo espiritual, con lo sagrado, con mi alma, como nunca ha pasado en mucho tiempo. O sea, estos tres puntos son agentes de transformación total, que al Saturno meterse dentro del triángulo, lo que nos dice es que todos estos cambios se manifiestan, toman forma, se solidifican. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante ese triángulo pequeño esta segunda quincena del mes de enero? ¿Por qué es tan importante en la segunda quincena del mes de enero? Por un motivo, porque este triángulo toma mucha más potencia cuando los planetas más rápidos, que son el Sol, Mercurio, Venus, Marte. La Luna se mueve demasiado rápido, así que no la vamos a considerar. Pero Sol, Mercurio, Venus, Marte tocan puntos del triángulo. Si la tocan, este proceso de salto cuántico de conciencia, donde saltamos una nueva etapa, se dispara y se acelera y vemos mucho más cambios en el mundo. Bueno, ¿qué ocurre, mi gente? Que en estos días, en el punto del triángulo donde está Plutón, Sol y Mercurio van a tocar. Y en la parte donde está Neptuno, el nodo norte y Venus van a tocar. Y ya Saturno empieza a tocar. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que el triángulo se va a activar con mucha fuerza. Se va a tocar con mucha fuerza. Entonces, este salto cuántico, este es un momento de aceleración, de cambios personales y cambios colectivos, y es una oportunidad para deconstruir un antiguo yo. Y ya vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ya? Vamos a entrar. Una cosa muy importante antes de entrar en el detalle. Les quiero contar que yo todos los años comienzo en abril la formación premium de astrología psicológica evolutiva. Este año, en abril, comienza la versión del 2025, que es online, en vivo y en directo, con todas las clases con moi. Así que si quieres estudiar astrología conmigo, si quieres aprender astrología, inscríbete en la formación. Vas a tener tutoriales, vas a tener clases, vas a tener acompañamiento con tutores que te van a acompañar en las clases. Es una formación top. Es la mejor que hemos hecho en la escuela astroterapéutica.
Y tiene cupos limitados, ojo, tiene cupos limitados. Y tiene mucha práctica. Y también les quiero recordar a todas y a todos que el curso del amor tiene un 50% de descuento. Así que si quieres sanar tus relaciones, tus vínculos, si quieres liberarte de patrones que condicionan tus relaciones, es el momento. ¿Ya? Que vamos a ver en el curso, obviamente, de la formación de astrología, todo lo que tenga que ver con los signos, los planetas, los casas. Vamos a centrarnos en astrología psicológica evolutiva, mecanismo lunar, nodos, Plutón, clases detalladas acerca de los aspectos. Te vamos a enseñar a interpretar cartas natales desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de los procesos evolutivos de la persona. Nos vamos a centrar en mandatos familiares, en astrología positiva. Es una formación extremadamente completa, o sea, mega hiper completa. Ya. Vámonos a hablar ahora acerca de esta alineación astrológica sumamente importante y del primer factor, que es que el Sol toca el triángulo pequeño al entrar en conjunción con Plutón. El yo soy, el Sol, muere. Se está muriendo y está surgiendo un nuevo yo. Este es un momento de transformación gigantesco. Pero te quiero decir algo, no te asustes. ¿Se vienen nuevamente crisis, transformaciones, sucesos? Sí, se vienen muchos procesos muy fuertes, pero al mismo tiempo te voy a hablar que hay dos trígonos maravillosos, que son el trígono del Sol con Urano y el Sol con Júpiter, que básicamente nos van a dar las ayuditas. ¿Ya? Imagínate, se está muriendo el antiguo yo, me estoy yendo hacia el nuevo yo, tengo que dejar algo atrás y hay un proceso, obviamente una resistencia. Aquí está el conflicto del periodo. La resistencia que tengo a dejar ir algo que todavía puedo sentir que estoy apegado, o la crisis de identidad, la crisis que me surge cuando digo, bueno, ¿quién carajo soy yo? Porque rápidamente, en cuanto pierdo el antiguo yo, quiero tratar de controlar. No sé vivir en el caos, no sé vivir en el descontrol. Bueno, ¿qué va a hacer ese trígono de Júpiter y ese trígono de Urano? Nos van a dar la mano y nos van a ayudar. Júpiter, en todo este periodo, te va a decir algo. Te voy a dar suerte, te voy a dar confianza, te voy a dar fe, te voy a dar optimismo, te voy a dar energía de expansión. Júpiter va a ser como... Es como que realmente es una energía... Zeus en Júpiter es Zeus. Zeus en el cielo nos está diciendo, dale, confía, atrévete. Y te va a decir, toma riesgo, lánzate al mundo. Es un trígono, así que es la dosis correcta de Júpiter. Por lo tanto, te va a invitar a arriesgarte a vivir nuevas experiencias que expanden tu vida radicalmente. ¿Y qué va a ser el trígono de Urano? Prefiero partir por lo más armónico para que no se asusten. Para que vean que si bien esto puede sonar quemar los barcos, un antes y un después, etc., puede sonar muy intenso, de verdad estamos muy apoyados y muy acompañados. El trígono de Urano, ¿qué es lo que va a hacer, mi gente querida? Te va a dar conciencia, primero que nada. Conciencia para darte cuenta de cuando se me activan los miedos, cuando se me activan las creencias, cuando empiezo a retroceder, cuando empiezo a mirar hacia atrás y ese trígono te va a decir, despierta. Date cuenta de cómo estás, dónde estás parado y hacia dónde quieres ir y con qué quieres conectar. Porque la pregunta de este periodo es, ¿con qué quiero conectar? Ahí está la clave para aprovechar este salto cuántico de múltiples realidades que se nos abren. Conciencia presente para ver ¿dónde estoy? Si vuelvo el miedo, se me abre un futuro que me lleva hacia el mucho miedo, ¿me entienden? Si estoy desde un estado más de paz y tranquilidad, de fe, de optimismo, y si estoy en un estado donde realmente me doy permiso para vivir nuevas experiencias, se abren esas posibilidades de salto de conciencia hacia allá. Porque Urano no solamente te da conciencia, sino que te va a dar ese Urano, porque está el Sol en Acuario, ¿me entienden? Un Sol en Acuario, trígono Urano. Hermoso. ¿Qué significa esto? Significa que surgen nuevas ideas, visiones, soluciones para los problemas o los obstáculos que tenemos. Se nos ocurren nuevas cosas. Hoy nunca había visto que esto podía ser así, nunca se me había ocurrido esta posibilidad. ¿Me entienden? Y también, ¿qué nos va a dar? Nos va a hacer más fácil dos cosas: hacer los cambios. Urano trígono del Sol significa que quizás ciertos cambios, ciertas
posibilidades, ciertas experiencias nuevas que en otros momentos de mi vida habría tenido una gran resistencia a experimentarla, el trígono Urano hace que no sea más fácil, mucho más fácil probar eso. Mucho más fácil. Y también el trígono Urano, que nos permite, tenemos que soltar esto viejo, me cuesta soltar esto viejo, hay resistencia. El trígono Urano, ¿qué te hace el trígono Urano al Sol? Desapego. Te permite soltar cosas. Entonces fíjate, toda esta combinación de Urano y Júpiter nos ayudan a soltar, a tener más fe, a confiar, a estar más presentes, más conscientes y poder ir hacia el futuro y ver posibilidades futuras que ni siquiera se me habían ocurrido. Y me dan los permisos para probar algo nuevo. ¿Ya? Pero para realmente lograr comprender esta alineación, tenemos que entender un poquitito más qué significa esta conjunción de Plutón con el Sol. ¿Ya? Porque ¿qué te va a pedir este Plutón? Este Plutón que tiene mala fama. Este Plutón te va a invitar a mirar el terror que hay dentro de ti, los apegos que hay dentro de ti, la necesidad de control que hay dentro de ti y el origen del trauma que hay dentro de ti. ¿Por qué es tan importante? Porque Plutón te va a pedir o te va a mostrar cómo bajas tu vibración. Vuelvo al tema de la vibración, algo muy importante. ¿Cómo bajas tú tu vibración? Cuando te enojas, cuando te frustras, cuando te da miedo, cuando te insegurizas, cuando te pones a pensar en el futuro y te surge una ansiedad enorme con lo que puede llegar a ocurrir. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, Plutón te está diciendo, mira estas cargas densas a las cuales estás apegado, porque son la base del sentido de identidad que construiste en el pasado. Porque de cierta manera somos adictos al drama. Somos adictos a esta sensación de peligro. Somos adictos a esta energía de que algo puede pasar y que tenemos que controlar el futuro. Porque nos gestamos en esa energía. Porque cuando niños vivíamos rodeados de esa energía. Entonces, realmente, ¿qué te está diciendo este Plutón? Date cuenta cómo inconscientemente vuelves al drama. ¿Están siguiendo? Cuando la energía de Acuario te está diciendo mírala y suéltala, mírala y suéltala, y ustedes van a decir, pero ¿cómo se mira y se suelta? Bueno, claramente hay procesos, hay etapas. Si nunca has trabajado a nivel terapéutico el trauma, a nivel somático, a nivel de algo muy doloroso que te haya pasado, va a ser más difícil soltarlo, aunque este periodo es un periodo maravilloso para ir a verlo, si es que nunca lo has visto. Por el otro lado, si tú ya has tenido un periodo de trabajo interno y ya te conoces, te están diciendo elige. Pero realmente elige. Elige en qué vas a estar. ¿En esto o en esto otro? Y esa elección depende de cambios mentales. Incluso de ponerme una canción. ¿Me entiendes? De soltar. De jugar con rayos de energía de colores. ¿Me entiendes? O sea, pero realmente depende de cómo yo me sintonizo. Pero va a haber que mirar esta sombra. Y esto es lo incómodo del proceso. O sea, si tú quieres que la sombra no esté, que los miedos no estén, que los terrores no estén, no estás entendiendo que van a aparecer, porque tienes que verlo para poder soltarlo. Porque este salto de conciencia, esta oportunidad de libertad, es un acto de libre albedrío. Acuario, Urano, libre albedrío. El libre albedrío es, ok, veo toda esta shit que tengo dentro de mí, todos estos patrones que tengo dentro de mí, ¿y qué elijo? Como me dijo mi querida Leo el otro día, una terapeuta que me ayuda mucho, me dijo, el periodo de intentarlo se acabó. Ya, nuevamente, quemamos los barcos, estamos cruzando el umbral. Ya no se trata de intentarlo, se trata de hacerlo. Y de elegir hacerlo. ¿Qué va a ir surgiendo en estos días? Un deseo profundo de nosotros de revolucionarnos a nosotros mismos para ir soltando los patrones internos, dejando atrás viejos miedos y limitaciones. Entonces vuelvo a repetirlo, la presencia consciente. Yo lo estoy practicando un montón. Cuando me empiezo a sentir que me tensiono o que pasa algo, digo, inmediatamente paro. Esto va a ser sumamente importante. ¡Para! Cuando te pongas idiota, cuando te enojes, cuando te pase algo y te des cuenta, para. Y en vez de seguir haciendo lo que estás haciendo, di, ¿qué me pasó? Ok, tengo esto, tengo esta ansiedad. Suelto, confío, salgo, cambio mi estado.
cambio mi estado. Y muy importante, no pienses en el futuro, no digas, bueno, en el futuro todo va a estar mejor. No, no, porque todo está en el presente. Es con qué quiero sintonizar yo en el presente. Y ya lo he dicho en un montón de videos y lo voy a seguir diciendo. Tiene que ver con habitar el vacío. El vacío total, el silencio total, la nada misma. ¿Me entienden? Sumamente importante. Y llegamos a la protagonista. La protagonista de estos días. Que es la luna nueva en Acuario. Yo cuando miré esta luna nueva en Acuario dije, wow. Esta no es cualquier luna nueva. Está en una punta del triángulo pequeño. Está en conjunción con Plutón. Esta luna nueva, una bomba. Es una bomba de renacimiento de una nueva realidad que está siendo parida al mundo. Es un nuevo yo que nace alineado con la energía de innovación y conexión colectiva. Sí, también porque esta luna nueva, este periodo, te van a empezar a pedir que te empieces a sintonizar con grupos y colectivos. Ya se lo he dicho en todos los idiomas. Estamos en una era de lo colectivo y lo grupal. Cómo yo me relaciono con los grupos, cómo aprendo a hacer grupos circulares, donde nos cooperamos y nos apoyamos, es clave. Esta luna nueva es un rito de paso. Y ya te voy a dar los consejos, pero te adelanto, si hay algo que dejar atrás, ¿sabes lo que hay que dejar atrás? El rito de paso, imagínense un rito de paso de dejar de ser niño a ser adolescente. Por ejemplo, ¿qué otro es un rito de paso? Cuando una mujer o un padre, antes de ser padre y ser padre, ¿qué muere? Muere la yo libre totalmente que podía hacer lo que quería, dice la mamá, o la mujer o el padre antes de ser padre. Muere y nace un nuevo yo. Algo muere y tiene que surgir un nuevo yo. ¿Me entienden? Plutón, al estar Plutón metido en la luna nueva, le da a esta luna un poder tremendo de transformación. Para transformar lo viejo en algo completamente renovado. O sea, lo que hace esta luna nueva, esto viejo que tenemos que dejar, lo va a reciclar. Lo va a reciclar para que quede como una energía que me potencia hacia lo nuevo. Porque no podemos construir un nuevo yo si seguimos pegados con el viejo yo. ¿Me entienden? Entonces, una pregunta que te quiero hacer también, te voy a hacer varias preguntas, pero ¿qué viejas dinámicas de relaciones y de vínculos sigues teniendo que eran del antiguo yo? Miedo al rechazo, egoísmo excesivo, o sensación de no calzar, se te activan la inseguridad en los grupos, te cuesta cooperar, te cuesta asumir tu responsabilidad en lo grupal, le echas la culpa a los demás todo el tiempo. Te estoy dando cosas, todos nos pasan estas cosas. No es solamente a ti, a todos. Pero ¿qué comportamientos grupales o cuando te conectabas con grupos se te activan que tú realmente te das cuenta, esto ya no puede seguir, esto ya no puede seguir? Porque el nuevo yo, grupal y colectivo, tiene que ir soltando algunos de esos patrones. ¿Me entiendes? No es que esta luna nueva te dice, ya, te transformaste, ya, ahora. No, las cosas no son tan inmediatas. Pero al menos esta luna nueva te dice, date cuenta de lo que hay que dejar atrás y hacia dónde quieres ir. Por lo tanto, y empieza a hacerte cargo de ahora en adelante de ir sacando ese comportamiento. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver oportunidades. Le voy a dar la lista de oportunidades de la luna nueva y de estos días. Primero que nada, reinvención personal y colectiva. Innovar y experimentar en proyectos. Si están en algún proyecto, si están creando algo, estos días de enero y finales de enero y principios de febrero son momentos para probar cosas nuevas, diferentes y originales. ¿Ya? De hecho, es un periodo excelente en tu vida para probar algo nuevo, diferente y original. ¿Ya? Es importantísimo, es una oportunidad para dejar patrones que ya no sirven, ya lo expliqué. Es un periodo para entender, esto ya no lo han dicho mucho tiempo, pero básicamente que para poder transformar tu vida, tienes que transformarte desde adentro. Basta de pensar que en el futuro vas a ser feliz. También lo he dicho un montón de veces. Basta de pensar que en el futuro vas a ser feliz.
es en el presente que vas a ser feliz. Y se transforma desde adentro. ¿Ya? Y también liberación de nuestras antiguas dinámicas o creencias que no nos permitían vivir una nueva realidad. Se los planteo de otra forma, esto es muy importante. Quiero vivir una realidad más feliz, en paz, donde me pueda sentir que me desarrollo. Pero, ¿tus creencias permiten eso? O dices, yo quiero vivir una relación de pareja mucho más feliz, etcétera, pero tus creencias te lo permiten. ¿Crees que mereces ser feliz? ¿Crees? ¿Te amas a ti misma? ¿Crees que puedes cambiar tu realidad? Porque tú, a nivel de yo consciente, tú puedes decir, sí, yo creo eso, pero a nivel inconsciente, ¿qué es lo que se te activa? Se te activa en resistencia. Entonces, esto es un periodo para realmente ponerle atención clave de cuáles son esas creencias que me están limitando también, que me impiden conectar con esa nueva realidad que quiero vivir. Y también, obviamente, como esto es un tránsito muy, muy plutoniano que está ocurriendo estos días, va a ser es una oportunidad para mirar nuestra sombra. Este yo que se densifica, que no fluye, que controla, míralo con amor. Míralo con amor. No te juzgues por estos patrones que surgen dentro de ti. De hecho, todo lo contrario, comienza a ver, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan furioso? ¿Por qué me pongo tan celosa? ¿Por qué me pongo tan celoso? ¿Por qué quiero controlarlo todo? ¿Por qué tengo un lado pesimista? ¿Por qué tengo un lado que quiere mandar toda la mierda? ¿Por qué tengo un lado que le dice no a la vida? O sea, te está diciendo, míralo con curiosidad. Y un ejercicio que yo hago, es un poco loco el ejercicio que yo hago, pero funciona, cuando me doy cuenta que tengo un personaje dentro de mí que está ahí boicoteando de alguna manera, lo pongo acá al lado mío y lo entrevisto, sin juzgarlo. Y la energía acuariana nos permite hacer eso. A ver, pero ¿por qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y normalmente termino empatizando y le digo, es que te pasó esto en la infancia, tuviste este dolor, te trataron así de niña, de niño, crees esto. Y ahí yo cuando lo entiendo digo, es por esto que está surgiendo esto. Y ahí comienza el proceso de abrazarlo y decirle, ya, pero lo que necesitas es más amor, yo estoy presente para ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los desafíos de esta luna nueva y de este periodo tan de explosión de creatividad? Primero, miedo a soltar lo conocido, los apegos. Segundo, miedo al vacío. Esa ansiedad que pueden llegar a sentir es el vacío de no saber quién soy o con qué lleno. Es un terror muy inconsciente. Y tercero, una resistencia al cambio. Obviamente, si son más de tierra o más de agua, dicen no quiero cambio. ¿Ya? Entonces, esos son los desafíos. Entonces, vamos a ver los consejos. Primer consejo. Esto es súper importante. De hecho, si quieres hacer algún tipo de ritual de luna nueva, cualquier cosa de ese tipo, esto es lo primero que tienes que hacer. Reflexionar sobre qué debes soltar para avanzar. ¿Qué en mí ya se murió, está podrido, o qué en mí no me deja avanzar? No culpes, por favor, te pido algo, no culpes a mi trabajo, a mi pareja, no. Sino que en ti, mi creencia de que no puedo ser feliz, mi lado posesivo, mi lado controlador, mi miedo al fracaso, mi inseguridad, etc. Pero date cuenta que en ti tienes que dejar atrás. Y eso que tengo que dejar atrás va a cobrar mucha más fuerza si me doy cuenta que eso me está matando. Eso como que... Eso que tengo que dejar atrás es lo que realmente me está quitando mi libertad, me está impidiendo saltar al nuevo paso. Entonces, tomar conciencia, autoconocimiento, qué me está frenando, qué patrón, qué comportamiento, qué creencia, también las creencias que hablé recién, ¿ya? Eso, tenlo claro, porque ahí es la que vas a tener que empezar a mirar y estar presente. Y ahí, justamente, también es muy importante, centra tu energía en buscar ayuda terapéutica para soltar eso. Si no lo tienes que hacer solita, no lo tienes que hacer solito. Cuando realmente te empoderas y te das cuenta que el problema no está afuera, sino que está en creencias y patrones, dices, bueno, voy a buscar un terapeuta o alguien que me ayude a hacer esto. Y ahí concentro la energía. Yo se lo he dicho un montón de veces. Cuando estaba recién comenzando como astrólogo y no me resultaban las cosas, fui a una terapeuta, la Leo justamente, y me dijo,
Oye, lo que te pasa a ti es que tienes unos patrones de inseguridad y de baja autoestima y no merecer muy importantes. ¿Quieres convertirte en un terapeuta? ¿Te quieres dedicar a la astrología? Sana eso. Y ahí yo me centré y ahí lo solté. ¿Ya? Entonces, mira tu resistencia. Ya lo hemos dicho, pero vuelvo a repetirlo. Reconoce estas partes dentro de ti como algo natural. Como algo natural. Y esto que tengo miedo de soltar, esto que tiene que morir, esto que ya no me sirve en mi vida, te voy a invitar a que también no solamente lo notes, tiene que morir estos miedos, sino a inventarte algo o preguntarte algo. ¿Cómo podría cambiar mi vida si este miedo ya no está tan fuerte? ¿Cómo podría cambiar mi vida si me permitiera a mí mismo soltar este patrón y este comportamiento? Y aquí donde viene como el mantra personal, y hay que repetirlo mucho, confío que al soltar este comportamiento viejo me abro espacio a una nueva realidad donde realmente voy a vivir lo que mi alma necesita. Muy importante. Tercer punto. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Voy a tener que repetir mucho esas cosas. Para y conéctate. Cuando te pongas idiota, cuando te pongas nerviosa, cuando tengas miedo, cuando estés alterado, ¡pum! Para. Y elige de dónde quieres estar. Sube tu vibración. Yo les voy a dejar aquí en el video de YouTube un link a una canción de Bob Marley. Bob Marley, acuariano. Bob Marley tiene el Sol en Acuario y tiene Mercurio en Acuario. Y Mercurio en Acuario está en el grado 1 de... O sea, su Mercurio está en el grado 1 de Acuario. Y Plutón está justo sobre el grado 1 de Acuario. Es decir, Bob Marley con sus letras y sus canciones de confiar, de alegrarnos, de soltar el drama, es clave. Escucha a Bob Marley estos días, ¿me entiendes? Y realmente cuando estés así en resistencia, en enojo, ponte y suelta y confía y alégrate. Esa es tu decisión consciente minuto a minuto. Y déjate emocionar. ¿Qué te dice el Nodo Norte con Neptuno estos días? Yo lo hablé mucho. Si no han visto mi video los primeros 3 meses, ahí hablo mucho más de Neptuno y del Nodo Norte en Piscis, que estaba viendo ahora. Pero tiene que ver con derretirnos. Permítete derretir, permítete emocionarte, permítete ser vulnerable, permítete llorar, permítete alegrarte, permítete sentir. Date espacios de silencio, date espacios contigo misma, date espacio en la naturaleza, date espacios para arte. Permítete sentir y que esas aguas fluyan y te limpien. ¿Me entienden? ¿Ya? Cuarto punto, prueba y experimenta algo nuevo. Ya lo he dicho, reinvéntate. Haz algo que normalmente no harías. Mucho espacio para la conexión interna. Y conecta con grupos. Todo eso son los consejos para estos días. ¿Qué puedo decir al final? Volver al drama anterior, volver a los conflictos anteriores, querer luchar por obtener algo basado en los miedos, lo vas a pasar mal, muy mal. No puedes luchar contra este nuevo comienzo, los barcos se quemaron, no puedes volver. Y básicamente los que quieran volver allá se están enfrentando contra la vida misma, de alguna manera. Porque la vida nos lleva hacia adelante. Entonces, date cuenta que es tu resistencia a aceptar que ya algo, tu vida, no puede seguir como está. Y el miedo que tienes a ver lo que es. Y el miedo natural, absolutamente, de ver el terror que tengo de soltar eso, lo que te están matando. No son las experiencias externas. ¿Ya? No son las experiencias externas, mi gente querida. Les quería decir eso. Las esencias florales se las vamos a dejar en la descripción. Ya les dije que son, no estoy cambiando, son las mismas esencias de los primeros 3 meses del año. Les recomiendo que las tomen. ¿Qué tienen estas esencias florales? Son esencias florales para conectar con la alineación pisciana extremadamente poderosa que va a estar ocurriendo en la Tierra en este momento, estos 3 meses, que son una fórmula realmente para derretir las barreras que me permiten conectar con mi alma, que me impiden escucharme, que me impiden conectar con mi intuición,
Y al mismo tiempo son esencias que me permiten abrirme mi sensibilidad sin sentirme invadida, aterrada o que me descontrolo. Me abro mi conexión y al mismo tiempo fluyo con mi conexión y me anclo porque no me disocio, sino que estoy en el presente. Así que les vamos a dejar las mismas esencias. Así que ya saben, escuchad a Bob Marley. Ya. Les dejo el álbum, ese álbum Babylon by Bass, pero lo máximo, escúchenlo entero, en vivo. No hay ser humano, si escuchando ese álbum no te alegras, no hay cómo, no hay cómo te alegren, ¿ya? Les recuerdo también que está la formación Premium que parten a abrir conmigo, que tiene cupos limitados. Si quieren estudiar conmigo en clases donde interactúo con ustedes. Y también si quieres empezar a sanar tus relaciones, recuerda que el curso del amor tiene un 50% de descuento, mi gente querida. ¿Ya? Besitos grandes, que estén muy bien. Chao, chao, bye.